Soy el doctor Antonio Criado Pineda, perteneciente a la 10ª corte del Diplomado de Medicina Fotónica en Dermatocosmética. Hoy vengo a presentarles un interesante caso de patología vascular en miembros inferiores y los fundamentos del láser en dichas lesiones vasculares. Se trata de paciente femenina de 38 años de edad, quien consulta por presentar vasos superficiales en miembros inferiores de diferentes calibres, de aproximadamente un año de evolución, sensación de pesadez en sus piernas, fototipo 4 de Fitzpatrick y un Glogau 2. En cuanto a sus antecedentes médicos, refiere alergia a la dipirona y a la penicilina, una litiasis renal derecha del 2012, consumo de vitamina C, castaña de Indias y ocasionalmente ibuprofeno. En sus antecedentes quirúrgicos nos reportan una apendicectomía, una hemorroidectomía, mamoplastia de aumento y 2 cesáreas. En cuanto a sus antecedentes ginecológicos, la paciente refiere 3 gestas, 2 cesáreas, el uso de anticonceptivos orales desde hace 5 años aproximadamente, un sueño reparador de 7 horas, niega hábitos tabáquicos y drogas. La paciente nos manifiesta hacer ejercicio 4 veces a la semana, un ejercicio interesante, camina alrededor de 5 kilómetros, una ingesta hídrica de 5 vasos de agua al día y en cuanto a su ocupación es dependiente en una tienda, pasando de 8 a 10 horas de bipedestación durante 5 días a la semana. En cuanto a la etiopatogenia, vale la pena destacar el uso prolongado de anticonceptivos orales, el embarazo y la bipedestación prolongada, ya que son causas y forman parte de los mecanismos de producción de la patología vascular. En cuanto al examen físico, la paciente tiene una frecuencia cardíaca de 69 latidos por minuto, una tensión arterial normal de 123/69, una frecuencia respiratoria de 14 respiraciones por minuto. Y a la inspección de los miembros inferiores, apreciamos várices reticulares de 2 a 4 milímetros a predominio de la cara externa de ambos muslos y en la región poplitea, de una coloración azul violácea. Presencia también de arañas vasculares y no presenta cambios tróficos ni edemas. La paciente tiene un estudio de ecodoppler venoso que nos presenta válvulas safenofemorales y safenopopliteas bilaterales competentes y un sistema venoso profundo también competente, llegando entonces a una impresión diagnóstica de varices C1 y C2 según la clasificación CEAP propuesta en 1994 para la patología vascular venosa crónica. Varices C1 por la presencia de telangiectasias de menos de 1 milímetro y venas reticulares de hasta 3 milímetros, y C2 por la presencia de varices venosas, de venas varicosas mayores a 3 milímetros. En la primera consulta, una vez realizada la historia clínica y el examen físico, se le explicará detenidamente a la paciente el alcance del tratamiento con láser. Le explicaremos que vamos a necesitar realizar varias sesiones e iniciaremos primero con las varices reticulares más profundas y en sesiones sucesivas trabajaremos las arañas vasculares, es decir, que iremos de lo profundo a lo superficial. Le recomendaremos de una vez que asista a su primera sesión sin bronceado y preferiblemente sin ningún tipo de cremas ni aceite en sus piernas.
En relación a los dispositivos lumínicos a utilizar, vamos a utilizar para las varices reticulares el láser de neodimio Jack de 1064 nanómetros de pulso largo, y para las arañas vasculares el láser de colorante pulsado, sabemos que es el gold estándar, de 585 a 595 nanómetros, teniendo como una opción adicional o alternativa la utilización del láser de diodo de 980 nanómetros. Es importante destacar que también para las arañas vasculares pudiéramos utilizar el láser de neodimio Jack utilizando un spot de pequeño diámetro. ¿Por qué preferimos utilizar el láser de N de Jack en esta paciente? Lo preferimos por su buena penetración en varices reticulares de 3 a 4 milímetros debido a su longitud de onda de 1064 nanómetros y porque es bastante seguro para los fototipos más oscuros, en este caso un Fitzpatrick 4. Y como comentábamos anteriormente, es viable también poderlo usar no solamente para las venas reticulares, sino para las arañas vasculares o telangiectasias con un spot más pequeño. El láser de colorante pulsado es considerado el gold estándar para las arañas vasculares debido a su longitud de onda eh, de 585 a 595 nanómetros, su penetración y selectividad para la oxihemoglobina. En cuanto a los parámetros a utilizar en el láser de N de Jack de 1064 nanómetros, nos manejaremos con una fluencia que puede oscilar entre 160 y 240 Joule por centímetro cuadrado, destacando el hecho de que en las primeras sesiones nos iremos con parámetros de fluencia más bajos para ir valorando los resultados. Tenemos la posibilidad de usar spot de entre 1 y 5 milímetros, dependiendo de la profundidad a la cual vayamos a llegar, con una duración de pulso estimada de 40 milisegundos, y el intervalo entre sesiones va a ser de 4 a 6 semanas. Para el láser de colorante pulsado, con longitud de onda de 585 a 595 nanómetros, utilizaremos una fluencia que oscilaría entre 5 y 8 Joule por centímetro cuadrado, prefiriendo de igual forma utilizar fluencias más bajas, yéndonos a los parámetros inferiores en la primera sesión, y la posibilidad de utilizar spot de entre 10 y 12 milímetros, con una duración de pulso de entre 0,5 y 6 milisegundos, y al igual que en el láser de N de Jack, los intervalos entre las sesiones serán entre 4 y 6 semanas. En relación a la opción adicional para tratar las arañas vasculares, habíamos comentado que disponíamos de la posibilidad de usar el láser de diodo de 980 nanómetros, en este caso con una fluencia de entre 5 y 8 Joule por centímetro cuadrado, un spot que puede oscilar entre 5 y 7 milímetros, pulso intermitente y, al igual que en los anteriores, un intervalo entre sesiones que puede variar entre 4 y 6 semanas según la evolución de la paciente. Las recomendaciones antes y durante el tratamiento son muy importantes. En primer lugar, la limpieza del área a tratar. Debemos eliminar cremas o aceites, en este caso en miembros inferiores. La aplicación de un anestésico tópico es fundamental, particularmente sobre las varices reticulares, evitando la utilización de este tipo de anestésicos sobre las arañas vasculares, ya que se ha observado que se produce vasoconstricción. Por lo tanto, al haber vasoconstricción, podemos ocultar muchas de las arañitas vasculares. El enfriamiento del área de trabajo es fundamental. Para ello, utilizaremos dispositivos de aire frío si disponemos de los equipos respectivos, o en su defecto, cold pack
para disminuir la temperatura en unos 10 grados aproximadamente. Vamos a acatar las medidas de bioseguridad, tanto para el operador como para el paciente, utilizando protectores de córnea y lentes ciegos para el paciente y los lentes adecuados para el médico operador. Vamos a evitar la superposición de disparos sobre los vasos, el overlapping, y evitar también la modificación de los parámetros durante la primera sesión una vez elegidos. ¿Cuáles son los efectos secundarios a los cuales pudiéramos vernos inmersos? Bueno, los principales efectos o más frecuentes son el dolor, el eritema lesional, el edema, la reacción urticariforme, la púrpura transitoria. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Bueno, en primer lugar, una paciente bien informada va a saber a qué se está exponiendo y cuáles pueden ser las consecuencias. Por supuesto que el uso adecuado de la anestesia tópica, como conversábamos anteriormente, y los sistemas de frío, también los sistemas de vibración pueden ser oportunos. La regulación o graduación óptima de las potencias de los equipos. Analgésicos vía oral, una vez culminada la sesión, es opcional y va a depender del umbral del dolor de la paciente. Esteroides tópicos de mediana potencia, dos veces al día, por unos 5 días, pudiera ser una medida interesante a tomar en consideración. Comentábamos que los principales efectos secundarios eran el eritema y el edema, la reacción urticariforme, la púrpura, que puede ser transitoria o permanente, pero también se nos pueden presentar úlceras, costras, hiperpigmentación, hipopigmentación, se pueden presentar quemaduras, áreas de trombos, mala cicatrización. ¿Y qué hacer ante esta situación? Tenemos que tener respuestas. Pues para la reacción urticariforme, el uso de esteroides tópicos es la mejor solución. En relación al dolor y la prevención de hematomas, la utilización a tiempo de medias de compresión elástica de 30 a 40 milímetros de mercurio. En el caso de quemaduras o quemaduras y costras, antibióticos tópicos como el ácido fusídico o la neomicina con o sin colagenasa. Y tenemos también la posibilidad de utilizar apósitos de hidrocoloide extra fino en caso de necesidad. El seguimiento médico de esta paciente nos va a garantizar que estas reacciones o complicaciones ante la aplicación del láser evolucionen satisfactoriamente. Y en caso de ser necesario, no dudemos hacer la interconsulta por cirugía plástica. En relación a los trombos, pues debemos proceder al drenaje venoso con aguja o con hojilla de bisturí y pues realizar presión para expulsar los coágulos. Eso lo vamos a hacer de 1 a 2 semanas después de la sesión. En cuanto a las hiperpigmentaciones postinflamatorias, usualmente estas tienden a desaparecer de forma espontánea en lapsos variables que van de entre 6 semanas y 18 meses. Pero una paciente no va a estar manchada o no va a querer estar manchada durante mucho tiempo. Tenemos la opción, cuando lo creamos conveniente, de utilizar cremas despigmentantes, entre ellas hidroquinona, eh, corticoides tópicos de baja potencia también pueden ser útiles para tratar la hiperpigmentación postinflamatoria. En cuanto a la pigmentación por extravasación, la presoterapia suele ser muy útil y las cremas de árnica con vitamina K. En cuanto a las recomendaciones finales, bueno, a esta paciente le recomendaríamos mantener el consumo de castaños de India o de algún flavonoide, evitar el sobrepeso y el estreñimiento, mantener una buena alimentación rica en fibra, frutas y verduras, aumentar la ingesta hídrica, mantener la actividad física, eso sí,
pero evitar ejercicios de alto impacto, también evitar permanecer tantas horas de pie, por lo tanto, intercalar algunos periodos de descanso, evitar calor prolongado, aguas termales, por ejemplo, utilizar un calzado y una vestimenta adecuada. En relación al calzado, se recomiendan calzados de cuña o tacón 40, es decir, ni muy bajos ni zapatos muy altos. Y también elevar frecuentemente las piernas durante sus periodos de descanso. Por ahora nada más, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.